Vamos saliendo de Lima, rumbo a Huaraz. ¿Y tú? ¿Quieres viajar en auto con tu familia o amigos y no sabes cómo llegar o qué hacer? Hemos creado la ruta definitiva de 6 días y te regalará una aventura que ningún tour te puede dar. Y quédate hasta el final, porque tomaremos una ruta de regreso que seguro no conocías y te diremos cuánto gastamos en total. ¡Te sorprenderás! ¡Empecemos! Para llegar a Huaraz, tomaremos la conocida Panamericana Norte. Pasando por el peaje de Ancón, seguimos hacia Huacho durante 1 hora. Luego nos toparemos con el segundo peaje. Continúen hacia el norte hasta cruzar el río Pativilca. Descarguen la app Facilito para que puedan ubicar los grifos y saber sus precios del día, tanto para gasolina o GLP o GNB. Estén atentos a la rotonda porque saldremos de la Panamericana y voltearemos a la derecha rumbo a Huaraz. Pasamos el peaje Tunán y vean cómo a partir de aquí el ecosistema cambia. Esta carretera es doble sentido y vamos en ascenso. Lo bueno es que no hay muchos tráileres como en la carretera central, lo que la hace segura. A las 11 de la mañana llegamos a Cajacay. Y si vienen como nosotros, de ruta, desde la costa para Huaraz, pasando Cajacay a solo 10 minutos, encuentran al buen Roosevelt. Miren, Pachamanca directamente como debe ser. Y vamos a ver cómo la destapan. ¡Oh, qué rico! Miren qué ricas las habitas, las carnes, uy, qué buenas. Miren nuestro buen plato servido por tan solo 20 solcitos, unas buenas trozos de carne. Gracias. Y vamos a probar la sazón de ¿Esto qué Roosevelt. es? Gracias, Roosevelt. ¿Esto qué? Ají, qué rico. Chévere. Y pueden estar afuera o también aquí adentro. ¿Lo probado por Cheyenne? Sí, está rico. ¿No? Y el ajicito está bueno. ¿Sí es el cerdo? Seguimos por la misma vía hasta llegar a Conococha. En la ruta hemos llegado al parecer a un bosque de piedras. Muy bonito, por eso hemos parado un rato. Estamos en Pampas Chico, Incahuacanca, llamado como el lugar turístico Las Escalinatas. Miren, qué belleza del lugar. Es un sector de escalada. Está bastante bueno para muchos niveles. Aquí se puede hacer avistamiento de aves, escalada, ruta de bosque de piedras. Está lindo. Espero que logren escuchar, pero no he ingresado ni siquiera al lugar, solamente al principio, y desde aquí escucho todo el canto de las aves. Hermoso. La serranía nos empieza a dar la bienvenida con estos paisajes. Cuando lleguen a Conococha, es un pueblo grande donde pueden abastecerse de bebidas, hay incluso servicio de llantas y hay una laguna muy bonita. Desde allí, si van para Huaraz, aún les queda 1 hora y media de ruta o un poco más. Si van para Chavín, estén atentos que en 1 hora tienen que volver hacia la derecha. Pongan su maps y atentos. Aprovechen a tomarse unas fotos en la laguna y con suerte toparse con Flamingos rosados a 4.200 metros sobre el nivel del mar, aquí en Conococha. Y aún nos falta llegar a sobre los 5.000. Seguimos nuestra ruta por la misma carretera, pero estén atentos porque en Catac
deben doblar para continuar la ruta Chavín de Huántar. Después de cruzar el túnel de Cahuich, encontramos la laguna de Crococha. Pero en esta ruta no nos detendremos, ya que debemos llegar antes de las 3 de la tarde al museo. Y luego de casi 3 horas, finalmente... Listo, y estamos en el Museo de Chavín de Huántar. Hasta las 4 uno puede ingresar tanto al museo como al sitio arqueológico. Pero tienen que prever que del museo al sitio arqueológico son por lo menos 2 kilómetros de distancia, ¿sí? Así que con todo. Museo de Chavín de Huántar. Tomen sus precauciones que los días lunes no abren y tanto nacional como extranjero pagan lo mismo, tan solo 10 soles para ingresar a este impresionante museo. En Chavín se lograron encontrar 104 cabezas clavas, de las cuales 33 se exhiben aquí. Miren el nivel de precisión del tallado en estas rocas, en este granito. Y está hecha en piedra toba volcánica. El Lanzón, el dios principal de Lanzón. Son 5 para las 4 y logramos el objetivo. Ya estamos por ingresar a Chavín de Huántar. El ingreso es tan solo 15 soles y el precio es el mismo igual para nacionales o extranjeros. Muchas gracias, señor. Miren, aquí normalmente hay cientos de personas, entonces vengan o muy temprano porque los buses llegan a partir de las 10 o vengan ya muy tarde y tienen ese lugar solo. Mi nombre es Iván, yo soy guía oficial de turismo y guía de montaña. En esta ocasión les voy a acompañar todo el recorrido del complejo. Chavín proviene de un término quechua. Chavín viene de Chopin, medio o centro. Chavín era medio o centro de la civilización antigua. Solos. Esto es patrimonio mundial. Claro. ¿No? Mira, al medio de la portada se unen dos tipos de piedras, colores. Entonces, aquí vemos también las portadas talladas de manera cilíndrica. ¿Ve? Increíble. Son Eso sí no lo he visto. caimanes, Es increíble. son figuras de aves y son figuras de felinos. La espiritualidad que tenían aquí era increíble, tanto como la cultura china. Más o menos. Claro, Sí, claro. Estamos frente al Lanzón original. Sí se puede filmar regularmente. Para estar en el otro lado es regular que no. Por favor, respetémoslo. Nos dieron permiso tanto de la persona de seguridad como para poder hacer este pequeño toma para que ustedes la puedan ver. Pero aquí sí, miren. 12 metros, ¿no? 12 metros de profundidad. Miren qué locura. ¡Wow! Me siento en Egipto. No, ¿eso es qué es, Dios mío? Me siento en Egipto. O sea, la verdad ha superado mis expectativas por 1000. Uy, mira esto. Mira, pero mira aquí cómo se percibe la dualidad, que eso tiene dos pasadizos y similares. Y miren cómo los ductos se mantienen dando todo el pase. Estamos frente a uno de los puntos más emblemáticos de todo Chavín de Huántar, la cabeza clava. Es la única que queda en pie, clavada, para darle honor a su nombre, como cabeza clavada. Este sería el tercer grado de los 7 grados que hablaban en Claro, el proceso chamán. exacto. Sí, ¿no? Así es. Y la parte alta que tenemos, el casquito, simboliza las clases sociales que había acá, en lo que es la cultura chavín. Para venir aquí a Chavín
no tienen por qué llegar primero a Huaraz. Les recomiendo tomar un bus, como puede ser Móvil Bus. Llegan aquí a Chavín, pasean, contactan obviamente a nuestro nuevo gran amigo, ¿no? Y luego, después de su recorrido, toman un taxi colectivo para Huaraz que parten a cada rato, hasta las 7 de la noche. Y en Huaraz continúan su recorrido. Ay, gracias, Iván. Ha sido un gusto. De igual manera, ¿eh? Muy amable. Estaremos en contacto. ¿sí? Chao. Genial, increíble lugar que no se pueden perder. Vamos para Huaraz. De igual forma, no vengan los lunes porque se quedan afuera esperando. Fuimos los únicos y somos los últimos en salir. Como vieron, nos han cerrado la puerta. Y después de esta visita a Chavín, nos vamos directo para Huaraz. Se vienen más días de aventura. Llegamos a Huaraz. Esa es la aventura en la Suiza peruana. Listo. Y aquí en Huaraz nos estamos hospedando en el hotel Los Incas. Bastante simpático. Y estos son sus precios. Pero si indican que vienen de parte de viaje, las van a dejar a solo 120 soles. Ya saben, ¿eh? Ojo, no válido para temporada alta. Vamos saliendo de Huaraz, rumbo a Huilcocaín. Este centro arqueológico está a solo 20 minutos de Huaraz y en ruta a Oncopampa, y fue un centro funerario y ceremonial construido por la cultura Wari. Luego de esta visita, seguimos por la carretera hasta el desvío a Taricá para llegar a Aco y a nuestro destino final, la laguna de Ruyoc. Una vez que estén aquí en Aco, van a llegar a esta intersección. Sigan por Oncopampa. La tasa de ingreso son 5 soles por persona. Así que, listo. No se quedan de dar el dato que aquí hay otra laguna, mucho más grande, casi tan grande como Parón, pero hay que caminar 7 horas. Así que es complicado hacerlo ahora. Venimos por esa ruta y acá tienen que hacer todo un giro en U. Esta es la parte más importante. Cuando vean un giro, encuentren el letrero. Por aquí sigan, desvío a la laguna Rokutuyoc. Luego de unos kilómetros más, llegamos a la comunidad campesina de Vicos, la segunda entrada para llegar a la laguna Rokutuyoc. Horario de visita de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Esta es la comunidad campesina de Vicos. Ellos son los encargados de mantener toda esta ruta, como la ven, que está bastante bien. Y aquí pueden entrar a la laguna Rokutuyoc, laguna congelada, pinturas rupestres y catarata. El camino se vuelve cada vez más impresionante. Inmensas montañas, quebradas profundas y paisajes andinos que te dejan sin aliento. Aquí llegamos a la zona de estacionamiento. Desde Huaraz hasta la entrada de Oncopampa les toma aproximadamente 1 hora. Pero desde allí hasta acá, si vienen con auto propio, por toda la trocha que han visto, les toma aproximadamente 1 hora y media. Pero miren a lo que van a llegar. Se nos acaba de despejar. Es la belleza. Solos. Bueno, nos va a tomar aproximadamente 30 minutos la caminata a la laguna congelada, pero con una buena estamina, a buen ritmo, puede ser solo 15. Y este es el recorrido. Hay que bordear la laguna, así que doblemente bello, porque vamos a bordear toda la laguna para llegar a la espalda. De verdad que para aclimatación lo siento bastante bien. Es una laguna que no es tan visitada como la laguna 69, pero sí, si vas a hacer una caminata del Tren de Santa Cruz, Guayguas o alguna caminata fuerte, yo siento que es más bonita que 69 y menos visitada.
Ya hemos superado los 4.600 metros de altitud y estamos frente a la laguna congelada de Rucutuyok. Por su cercanía al glaciar, el agua se mantiene bajo cero incluso en temporada seca. Es uno de los mejores lugares para aclimatarse si planeas rutas más exigentes en Huaraz, como nosotros, que mañana intentaremos llegar a la cima del Nevado Mateo. Camino a la laguna van a encontrar pinturas rupestres. Estén muy atentos a los letreros. Es tan solo menos de 500 metros antes de llegar aquí, en esta montaña que parece un tepuy. ¿Ves la cantidad de llamas y alpacas que podemos observar abajo? Pues, quién sabe, ¿no? Quizás nuestros antepasados estaban dibujando aquí lo que veían. Y abajo, en esa planicie, también habían esa cantidad de alpacas. Miren cuántas están representadas allí. Y no solo ello. Miren allá arriba, como un sacerdote, como un báculo, tipo Viracocha, como un báculo, ¿no? Tipo el dios que está en los chavines, también con báculo. Y arriba tiene el sol. Quiere decir que está en un ritual, en un proceso, quizás ofrendando la llama, o para traer comida, porque las llamas eran comida, ¿no? Además de comida eran para trabajo. Entonces, imagínense. Y arriba tenemos incluso la chacana, representaciones de la cosmogonía de nuestros antepasados. Qué increíble, miren, es increíble. Y no solamente es esto, por muchas zonas hay demasiadas pinturas rupestres y algunas que están que se borran, no hay que tocarlas. Si ven nuestro video de Choquequirao, pues miren, las llamas en ascensión. Además de la laguna y pinturas rupestres, también hay restos arqueológicos. Y vamos a entrar ahora, solos aquí, completamente solos. ¡Qué locura! Todas estas cámaras son recintos mortuorios, recintos funerarios. Estas son las chulpas de Amapunku, antiguas tumbas preincaicas donde, según la tradición, descansaban los sabios, los curanderos, los guardianes del conocimiento de estas tierras. Nosotros salimos muy tarde de Huaraz. Les recomendamos salir como máximo 9 de la mañana para disfrutar de estas ruinas de día y así evitar manejar de noche, como nosotros, que ahora debemos llegar a Carhuaz. Nosotros nos hospedamos en Los Capulíes y por sus acomodaciones, atención como en casa y excelente precio, se los recomendamos. Anoten esto. La habitación, si la ven en Booking, cuesta bastante más. Pero si dicen que vienen de parte de Daniel Viaje, en temporada baja se la van a dejar a 100 soles. Y partimos desde Carhuaz, rumbo a la Punta Olímpica. Pero no solo apreciaremos todos los miradores. Y miren cómo están. Las vistas estarán espectaculares. Carhuaz, conocida como la Flor de los Andes, nos despide con su cielo limpio, sus tejados rojizos y ese ritmo tranquilo de pueblo andino. Desde aquí partimos rumbo al corazón de los Andes. Buenos días, mamita. Buenos días. Hola. La ruta olímpica nos espera con paisajes que cortan el aliento, lagunas escondidas y el túnel más largo del Perú. Vamos llegando al subsector Ulta para registrar nuestro ingreso al Parque Nacional Huascarán. Más bien pueden bajar, pueden tomar la, ¿cómo se llama? Trucha. Ahí está el limposo, ahí está la trucha. También. Acá mismo natural, todo es natural acá. Mismo zona. Acabamos de pasar la quebrada de Uta y un poco más adelante tendremos el mirador. Ojalá se nos despeje para así poder disfrutarlo y mostrárselos. Pero miren. Y frente a nosotros se presenta el Nevado Mateo, uno de los nevados más fáciles para subir de toda la Cordillera Blanca. Y si tienen un día más y están en son de aventura, les recomendamos llegar a su cumbre.
La cima. La cima de Mateo, lo logramos. Estamos a 4.736 metros sobre el nivel del mar. Esta es la base para subir al Nevado Mateo. Ayer lo subimos. Pero también es la entrada. Al túnel más largo de Perú. Y no solo eso, sino uno de los más altos del mundo. Miren. Literal, estamos cruzando un nevado. Este túnel fue el más alto del mundo hasta el 2019, fecha hasta que se construyeron otros túneles en el Tíbet que superaron su marca. Más, este sigue siendo el túnel más alto de América y el túnel trasandino más alto del mundo, rompiendo la cordillera a través de roca viva con una longitud de más de 1.3 kilómetros. Estamos por debajo de la cima de un nevado, qué increíble. Ni bien crucen el túnel, van a doblar a la mano derecha y van a dirigirse hacia las lagunas. Aquí hay 3 lagunas. Miren, tenemos la primera, miren el nevado ahí arriba. Estamos en la primera laguna. Contémplenla. A diferencia de muchas lagunas en la región que requieren caminatas exigentes, esta se puede apreciar fácilmente desde la carretera, pasando tan solo 200 metros desde el túnel en dirección a Chacas. Tienen ya el mirador en las 3 lagunas. Estén atentos nada más para el desvío. Ahora vamos a la segunda laguna, que está a pocos minutos en carro y también nos regala un paisaje impresionante. Y un poco más abajo está el mirador Potacá. La neblina no nos ayuda, pero aquí deberían haber varios nevados, con las lagunas al costado, miren, qué bello. Aquí les dejo los datos de las mejores fechas para visitarlo. Vamos bajando el cañón de Huaylas para conectar con la zona de los Conchucos, mientras la carretera se cubre completamente de neblina. Durante varios minutos manejamos casi a ciegas, pero pronto el clima cambia. Volvemos a ver el cielo, los campos verdes, montañas y riachuelos, y así llegamos a Chacas. Chacas es uno de esos pueblos que te enamora desde el primer momento, tranquilo, hermoso, y ahora oficialmente reconocido como uno de los pueblos con encanto del Perú. Ubicado a más de 3.300 metros de altura en la provincia de Asunción, este lugar conserva su alma colonial intacta. Calles empedradas, balcones de madera finamente tallados y un entorno natural que te abraza. Pero no es solo por su belleza. Este reconocimiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destaca también su compromiso con la cultura viva y el turismo sostenible. Y no es cualquier mención. En 2023, la ONU lo incluyó en la lista de los mejores pueblos turísticos del mundo. Así que sí, estás llegando a un lugar realmente especial. Aquí vamos a probar su comida, sus helados caseros y, por supuesto, a admirar el arte que nace de sus manos. Porque Chacas no solo es bonito, es profundamente talentoso. Chacas también es reconocido por sus deliciosos helados artesanales, preparados con recetas locales que vale la pena probar, además que tienen excelentes precios. Está un sueño. Buenísimo, buenísimo. Desde las alturas, la iglesia de Chacas se impone con su silueta blanca y techos de teja. Ubicada en el corazón del pueblo, frente a la Plaza de Armas, este templo no es solo el centro de espiritualidad de la comunidad, sino también un símbolo de identidad y tradición. Los tallados que vemos aquí fueron realizados por los discípulos de Don Bosco, una organización que desde hace décadas forma jóvenes en oficios artísticos, enseñándoles a tallar la madera con devoción, paciencia y precisión. Gracias a su trabajo, la iglesia de Chacas se ha convertido en un museo vivo del arte religioso. En cada rincón los tallados continúan, pero esta vez en piedra y madera. Algunos retratan la vida diaria de los pueblerinos, cosechas, oficios, costumbres. Otros nos hablan de la historia, como la llegada de los españoles o la defensa de las tradiciones ancestrales.
no dejen de venir aquí. Miren esta esquina. No se la pierdan, ¿eh? Van a tomar este pisco. Pischeto, pisco en cachino. Café. Súper bueno. Y si vienes a Chacas y no vas a los artesanos de Don Bosco, pues no has venido a Chacas. Vamos a visitar los artesanos de Don Bosco, Diana. Tuvimos la suerte de venir a la ruta que nos lleva hacia San Luis. Está ahí atrás, esta es la ruta que nos lleva a San Luis. Y justo el letrero, a unos 20 metros, miren esta parte, encontramos este portón. Este lindo taller de artesanos que son discípulos, Padre Hugo de Sense, aquí, de los artesanos de Don Bosco, sí, de los mejores del Perú. Y aquí estamos con dos de ellos. Preséntese, por favor. Bueno, me presento. Soy de acá de Chacas, de Asunción. Mi nombre es Willy Ramírez, ex alumno del taller Don Bosco del Padre Hugo. Mi nombre es, Eduardo Beón Calero. Y también yo trabajando ya por 20 años. Ya lo saben, anótenlos para cualquier trabajo de artesanía. Genial. Miren estos tallados y miren estas increíbles herramientas que ellos usan que no las encuentran aquí en el país. Miren. Miren ese proceso tan espectacular que después de tomar más de un mes. Y por supuesto que sí, miren estos detalles. Es increíble, es increíble. Y es con estos bebés con el que pueden hacer tremendo trabajo. Estamos saliendo de Chacas a las 7 de la noche. Si estás pensando en hacer esta ruta, lo mejor es salir más temprano. Nosotros tuvimos que cruzar el túnel de noche y aunque es posible, no es lo más recomendable. La visibilidad baja bastante y el trayecto se siente más largo. Dejamos atrás este pueblo con encanto y seguimos el camino andino hacia nuestro próximo destino. Y seguimos el camino de retorno hacia Carhuaz, donde pasaremos la noche. Y ahora nos vamos en dirección a la Laguna 69. Y nos despedimos de Carhuaz y hospedaje en Los Capulís. Y aquí estamos con Don Oscar, que nos ha dado una excelente atención y los va a invitar a hospedarse aquí a Los Capulís. Muy bien. Y cuando desean, van a ser bienvenidos en el caso de hospedaje a Los Capulís y se van a sentir como en su casa. Y ahora anoten este próximo datazo para tomar un buen desayuno en Carhuaz. En toda la carretera principal, atrás del estadio, buscan la Mirta. Está muy bueno su desayuno. Barato. Son 50 tantos los panes, pero miren, tremenda marca. Están poderosos para la caminata. Para ir a Yanganuco o a la Laguna 69, tienen que pasar por el pueblo de Yungay. Recuerden que al pasar por Yungay, también pueden visitar el Camposanto para tomarse fotos increíbles y conocer su historia. Ustedes, el Huascarán, pero aún nos oculta su cima, su imponente cima. Imagínense lo alto que es si ahora estamos a 4100 metros sobre el nivel del mar. Y ahorita la carretera va a pasar por el Huascarán, por esa quebrada, por ese corte, perdón, que ven ahí, en toda la montaña. Lamentablemente la neblina no nos ayuda, pero este es el pico más alto del Perú y el cuarto más alto de América. Uracoto. Vamos a ingresar al Parque Nacional Huascarán. Recuerden guardar sus boletos de ingreso al parque para poder ingresar al sector Yanganuco. Miren cómo esa montaña sale por la neblita. Dice, aquí estoy. Soy parte de Huascarán y me hago presente. Este es el Nevado Huascarán y estamos al frente de él. Como si manejaras al lado una muralla de hielo. Ya estamos entrando a la zona de recreación Chinancocha, uno de los lugares más visitados de este valle. En este punto pueden dejar el carro estacionado y caminar unos minutos para conocer la laguna Chinancocha. Su color turquesa varía según la luz del día y el clima, y está rodeada de montañas nevadas y peñuelas.
perfecta para hacer una parada corta, tomar fotos o simplemente disfrutar del paisaje antes de continuar la ruta hacia la Laguna 69. Sabemos que el camino a la Laguna 69 puede ser un reto si viajan con niños o personas mayores. Así que, si esta opción no es para ustedes, aquí les dejamos nuestra mejor alternativa. Al salir de Carhuaz, primero visiten los baños de Chancos para relajarse y disfrutar de sus baños y cuevas Hoy termales. estamos en los baños termales de Chancos. Les cuento que son como unas cabinas privadas, tanto de saunas naturales, donde las piedras botan vapor. Es increíble. El vapor brota desde el corazón de la tierra con calor volcánico, haciendo de estas cuevas unos saunas naturales. Increíble. Y luego tienes, en vez de que sea una piscina comunitaria llena del agua termal, son piscinas privadas. Para luego pasear tranquilamente por Yungay. Y disfrutar de las lagunas de Yanganuco con calma y pasear en bote. Es un plan igual de increíble, pero con menos exigencia física. Ya volvemos al carro y seguimos avanzando por la ruta hacia la Laguna 69. En el camino aparecen otras lagunas grandes al borde de la carretera, con este típico color turquesa que parece sacado de una postal. Nos bajamos un momento para tomarnos unas fotos, porque en esta ruta cada parada te regala un paisaje distinto. Ya son las 11 de la mañana y vamos a iniciar la subida a la Laguna 69. Cuando lleguen a esta zona van a encontrar el letrero Laguna 69 Nevado Pisco. ¿Por qué? Porque de aquí también pueden llegar a subir por allá y allá está el refugio camping para la subida hacia Nevado Pisco, que está en los planes y vamos a grabarlo. Así que vamos, empecemos la caminata al 69, que es un clásico trekking para aclimatarse para el Nevado Pisco. Si vienen en auto propio, les recomiendo dejarlo estacionado allí donde están todos los tours. Siempre hay gente, bueno, de mal vivir y podrían tener alguna pérdida de sus pertenencias. Así que es mejor que lo dejen donde el guardaparques les indique. No sigan por esta ruta en carro, sino a pie. Vamos. Miren qué lindo se despejó. Aproximadamente toda la parte plana son 2 kilómetros y los otros 4 son subida ya. Territorio un poquito más agreste. Pero miren estas vistas. Qué genial, qué lindo, ¿no? Antes de seguir subiendo, en esta parte del camino encontramos estas estructuras circulares de piedra. Se cree que fueron tambos o refugios andinos. Seguimos avanzando por el sendero y ahora nos dirigimos hacia la zona de las cascadas. A los lados del camino empiezan a aparecer caídas de agua que bajan directamente desde los glaciares. Cuando lleguen aquí, miren, vamos a llegar aún allá al nevado, ¿lo ven? Miren. Miren, después de trozar ese cuarto, miren a dónde llegamos. Están lloviendo, nevando, estoy empapado hasta los pies, pero valió totalmente la pena porque estamos solos en la Laguna 69, algo que no es común. Miren, gracias a la hora a que hemos llegado, hemos esperado que se vayan todos los tours, hemos empezado tarde, mucho después de ellos, cosa que es muy probable que ahora no haya nadie aquí más que alguien que esté acampando. Miren qué belleza y solo para nosotros. ¡Solos! ¡Woohoo! ¡Estamos solos! Y solos y nevando, miren. Es increíble. ¡Qué suerte! Vale totalmente la pena llegar hasta aquí. Si ustedes quieren encontrar un paisaje más despejado, lo ideal es venir entre mayo y septiembre, que es la temporada seca. Como observan en esta toma, así se ve la Laguna 69 en un día claro.
El cielo suele estar despejado y los colores turquesa de la laguna se ven con mucha más intensidad. Y jugando a el muñequito de nieve. Mira, hasta le puso ese pingüino. Pingüinito de nieve. Y con este pingüinito de nieve recién hecho, nos despedimos de la Laguna 69. Y así cerramos nuestra visita a la Laguna 69, un lugar que vale totalmente el esfuerzo y que recomendamos sin dudar. Pero esto no termina aquí. Ahora nos dirigimos a Yungay para dormir ahí. Partimos de Yungay hacia Caraz con dirección a la Laguna Parón. Hoy regresamos a Lima. Solo sigan todas las instrucciones. Está muy bien señalizado. Y el Maps los ayudará mucho a poder llegar al destino. Aquí yo he colocado el Maps y más las indicaciones, pues vamos súper bien. Vamos súper bien, la carretera no está agreste, está moderada. Puede pasar un auto sin ningún problema. Miren, no es como las demás trochas que hay hacia Yanganuco o hacia Robutuyoc, que sí son más complejas. Esta de aquí está muy simple. Un auto lo maneja sin problemas. Está muy bien señalizada. Ahora van a ver que voy a hacer un giro a la derecha. Tienen que mantenerse vigilantes para donde indica Laguna Parón. Aquí tienen que pagar 5 soles para ingresar. Ventajas y desventajas de venir en época de lluvia. Poca gente, tomas místicas con esta neblina, pero miren cómo se pone la carretera. En el camino vemos cascadas que descienden desde los nevados. Miren, hemos llegado a un punto donde no podemos avanzar más. Hace un año ocurrió este derrumbe, ya no se puede llegar a la laguna, a estacionarse directamente a la laguna. Entonces, a partir de aquí, toca caminar. Miren, literal, se llevó la carretera. Y acabamos de llegar a la Laguna Parón. Mis ahorros, mi dinero. No, ni para hacer kayak, nada. Y vamos a 4.200 metros, Laguna Parón. Y tengo frío, no sé por qué. Aquí también pueden realizar kayak y diferentes actividades. Además, podrán sacarse estas fotos con el lago y el gran Artensorajo. Si tienen un tiempo extra y vienen muy temprano, les aconsejo una caminata de 2 horas a la parte trasera de la laguna y pueden llegar a la laguna congelada de Parón. Miren, un super dato. Aquí uno puede acampar, pero también puedes tomar habitaciones. Miren, más a la vida, o sea, quieres quedarte en Parón en una habitación, pues genial. Y una consulta, ¿y qué tan seguro es que el auto se queda afuera, allá atrás de la carretera? No pasa nada, ¿no? Porque en Laguna 69 sí han habido robos, ¿no? Sí, ahí me contaron eso. Ah, genial. Miren, qué genial, uno puede quedarse a dormir aquí. 25 soles por cama y pueden quedarse un día completo aquí en la Laguna Parón. La comida está como 20 soles. 20 soles, ¿no? Perfecto. Genial. Muchísimas gracias, señor. Tenga buena tarde.
igual la experiencia nada más de venir estuvo linda. Quise que Diana conozca Parón y estuvo lindo Parón. Lamentablemente no se dio, pero finalmente llegamos, ¿no? Atravesamos bosques de queñuales y quichuares. Cruzamos ríos. Y hasta vimos ovejas en el camino. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué hermosa princesa, qué linda estás. Miren, pasamos algunos pueblitos. Y estamos en la plaza de Caraz. Miren, cuando vengan a Caraz, así como en Carhuaz, no pueden dejar de comer sus helados. Y Caraz también es conocido por la preparación de manjar blanco. Y hemos venido aquí a Fábrica Santa Rosa, que está también en toda la plaza, y vamos a probarlo y a comprar. Tenemos de 8, de 10 y 18. 8, 10 y 18. Y a media cuadra de la plaza nos estamos hospedando en Hostal San Marcos. Es una opción económica y simpática. Sus ambientes comunes son simpáticos. Una habitación matrimonial a 50 soles. El precio incluye una habitación matrimonial con baño propio. Además de una vista rodeada de plantas y vegetación que le dan al lugar un ambiente único. Regresa a Lima por la misma ruta y en el trayecto desvíate para visitar Pastoruri, las pullas de Raimondi y pinturas rupestres. De Caraz a Lima son 10 horas y por la ruta que haremos nosotros son solo 2 horas más de manejo y podrán conocer muchos otros lugares y tener experiencias nuevas. Sigan viendo esta gran ruta de retorno a Lima que aprovecharemos cada minuto. Nos despedimos de Ancash, aquí desde la ciudad de Caraz. Nos vamos por el Cañón del Pato. Espérense todo lo que se viene. Poco a poco las montañas se irán acercando más y el camino se volverá más estrecho, hasta llevarnos al famoso Cuello del Diablo, donde las paredes y rocas se juntan de una forma impresionante. Manejaremos al borde del abismo, donde cada maniobra será de vida o muerte, hasta llegar a nuestro destino. Y empezamos lo mágico del Cañón del Pato. ¡Vamos! El río Santa nos va a acompañar por todo el camino, ya que es el responsable de haber formado este cañón gigante. Tenemos que pasar por más de 30 túneles súper estrechos, excavados por explosivos y taladros, y son tan pequeños que solo cabe un carro. Lo curioso es que, a pesar de lo estrecho, por aquí pasan unos 500 carros al día, así que prepárense para ver cómo a veces uno tiene que retroceder para que el otro pueda pasar. Aquí es donde se ve la realidad de esta carretera. Con lo estrecho de estos túneles y las subidas y bajadas, es normal que tengas que ir con calma y esperar a que den pase. No se preocupen, es parte de la experiencia. Miren este puente, no podemos dejar de pasar la oportunidad. El camino es una locura, sí, pero miren esta vista. Con el río abajo y estas paredes de roca gigantes, aprovechen para sacar fotografías para el recuerdo. En esa cantidad de derrumbes, posible que dejen que los carros pasen por acá. Pasamos por el túnel. Miren este túnel. Increíble pensar que todo esto fue excavado a punta de taladro y explosivos. Imaginen el trabajo que debió ser atravesar la montaña de esta manera. Y justo cuando les decía, un camión. Miren cómo la cosa se pone tensa. No hay espacio para los dos. Toca esperar a que pase con mucho cuidado. Esta es la realidad de esta carretera. Aquí hay que ir con mucha cautela y viendo que no venga nadie en contra, porque solo pasa un auto. Como vieron.
es para nada un camino fácil. Y no solo eso, justo ahora también estamos pasando al lado de una impresionante represa. Aquí, la fuerza del agua de río se aprovecha al máximo. Esta es la energía pura que genera la hidroeléctrica para alimentar parte de Ancash. Esta es la razón por la que en el Cañón del Pato te piden usar el claxon, pero a veces ni eso es suficiente. Este camión viene de frente y no podemos pasar, toca retroceder para ceder el paso. Aún no es suficiente, un poco más. Uy, miren esto. Parece que los tres estamos atorados. La van está justo detrás, nosotros en medio, y este camión de carga enfrente. Con lo estrecho que es el camino, no hay espacio para que todos pasemos al mismo tiempo. Toca hacer maniobras para poder salir. Listo, problema resuelto. Ya con el camino despejado, seguimos el rumbo. Ahora sí estamos cruzando el puente, que cruza el Cañón del Pato. Estamos en Huallanca, a 1400 metros sobre el nivel del mar. Seguimos en Ancash. Ojo. Y por aquí es la ruta estándar para ir a Chimbote. Hermosa esa vista, ¿no? Se nos apareció una pequeña cascada. Seguimos en el recorrido junto al río. Antes de llegar a Chimbote está el pueblo de Vinzos, muy conocido por ser el lugar de origen de la causa norteña o la causa de Vinzos, y a solo 12 soles. Seguimos la ruta, estén atentos, que siempre hay personas que venden fruta fresca de sus propias cosechas al costado de la carretera y a muy buenos precios. Con cada kilómetro me doy cuenta de lo increíble que es el Perú. ¿Pueden creerlo? De las imponentes montañas nevadas de la Cordillera Blanca, pasamos al Cañón Rocoso, luego a zonas verdes y ahora nos acercamos a la costa. Con su clima más seco, esos microclimas son una verdadera maravilla. No por nada, Perú es el país con más microclimas del mundo y contamos con 30 de los 32 climas que existen en el mundo. Y ese túnel nos da la bienvenida a la ciudad de Chimbote. Estamos ingresando a la ciudad de Chimbote, ya que son 3 de la tarde y vamos camino a El Cevichón. Hemos llegado a probar El Cevichón. Recuerden que estamos de ruta a Lima. Seguimos haciendo una parada técnica para almorzar. El tacu-tacu. Cero a lo macho. Cevichón con leche de tigre, su respectiva canchita. El tacu-tacu. Se mueve misteriosamente. De verdad que está espectacular. Los dos están muy buenos. ¿Sí? ¿No? Pero aquí. Pero aquí. Y nos despedimos del cevichón, recomendado, está buenazo. Parada obligatoria si vienen de sur a norte o de norte a sur, ya lo saben, Chimbote. Nos dirigimos hacia Playa La Poza. Es en Nuevo Chimbote, en la bahía de Chimbote. Ingresan a la urbanización Garatea, colócanlo en el Maps. O si no, consultan desde Chimbote cómo llegar hasta la urbanización Villa María, Playa La Poza, recuerden.
Ahora sí, directo de retorno a Lima. Definitivamente, esta es la mejor opción de regreso e incluso si tienen un día más, podrían parar en las playas de Guarmey y Barranca. O si les gusta la arqueología, pueden conocer la fortaleza de Paramonga y Caral, como lo hicimos nosotros. Precisamente con su antigüedad se sabe que es uno de los lugares más antiguos del mundo, ¿no? Y en América es la más antigua que hay. Se va haciendo tarde y como ven, nos vamos acercando a Lima. Este fue un viaje lleno de aventuras y logramos ver lo más impresionante de la Cordillera Blanca de una forma que un tour nunca nos hubiera dado. Y ahora, el momento de la verdad. ¿Cuánto invertimos en esta gran aventura? Las entradas a los parques nacionales, lagunas, centros arqueológicos y museo nos costaron tan solo 80 soles por persona. En alimentación durante los 6 días, incluyendo ese súper almuerzo en Chimbote y los helados, gastamos tan solo 290 soles por persona. Los hoteles por las 5 noches nos costaron tan solo 430 soles, dando un total de 215 por persona. Y por 1500 kilómetros de recorrido, invertí 30 galones de GLP y 10 galones de gasolina, dando un total de 360 soles. Y en peajes, 79 soles en total. Recuerden que los últimos gastos, si son una familia o un grupo de amigos de 4 personas o más, pueden ser muchísimo menos cuando lo dividas por persona. En nuestro caso, nuestro gasto total fueron de 905 soles. Imagínense, poco más de 250 dólares por esta grandiosa aventura. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.